En el primer capítulo establecimos la promesa. ¿Por qué vamos a hacer la promesa y cuál es la promesa que nosotros vamos a realizar directamente? ¿Listo? Eso fue lo que realizamos en el primer capítulo. En el segundo capítulo, ya nosotros lo que hicimos fue específicamente hablar sobre el sustento, todos esos contextos, todos esos elementos que nos hacen entender a qué era lo que nos referíamos en la parte anterior. Son todos los elementos que nos permiten sustentar y soportar lo que nosotros prometimos en el primer capítulo, ¿listo? Entonces ya tenemos de alguna manera el qué, ya tenemos el para qué, ¿cierto? Ahora vamos a ver el cómo, ¿listo? Cuando yo les digo a ustedes cómo, ¿a qué les suena? A un paso a paso, ¿cierto? Un paso a paso es organizado, eso es como un algoritmo, ¿listo? Entonces, hagan de cuenta, cuando ustedes estén planteando su metodología, hagan de cuenta por allá cuando vieron programación 1 hace mucho tiempo, cuando veíamos al principio algoritmos y pseudocódigo, que nosotros mirábamos pasos por pasos qué era lo que íbamos a ejecutar. ¿Se acuerdan que uno hacía el ejercicio de cómo hacen ustedes para llegar a clase en la mañana? ¿Sí hicieron ese ejercicio? Sí. Que uno empezaba diciendo, yo primero me despierto, después me levanto, después me entro a bañar, después me cambio, después me cepillo los dientes y paso a paso describe todo lo que va a hacer. ¿Qué nos enseñaron esa vez? Que si algo se nos quedaba por fuera, el programa no iba a funcionar, ¿cierto? Entonces, si yo decía, por ejemplo, yo me despierto, me levanto y salgo y cojo el bus, eso ya implícitamente está diciendo que yo me voy a ir con la misma ropa con la que dormí, porque me faltó ese paso, ¿listo? Entonces, mis pasos deben ser lo más específicos posible, ¿listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en mente es que acá vamos a hacer un paso a paso. Vamos a hacer es cómo nosotros vamos a hacer el paso a paso para cumplir con los objetivos que tenemos planteados, ¿listo? Entonces, primero les voy a explicar, en general ustedes han visto que para los capítulos anteriores siempre hago una distinción entre la gente de desarrollo de software y los de pasantía y de investigación y de emprendimiento. En general los meto en un mismo paquete. Y a veces les digo a ustedes, mire, o sea, a los de investigación les toca un poquito más difícil, digamos en el estado del arte es un poquito más difícil, generalmente los documentos están en inglés, ese tipo de cosas. Con la metodología es al contrario. Lo más sencillo de plantear la metodología es plantearla para los proyectos de investigación, en general de innovación, incluso de emprendimiento, aunque en el caso de Esteban es especial por la forma como estamos trabajando este semestre. Pero entonces les voy a mostrar la primera forma, ¿listo? Que esta principalmente es para la gente de investigación, ¿listo? Entonces ya vemos que en la sección de objetivos es donde yo tengo mi promesa, ¿cierto? ¿Cuál es la promesa general? ¿Dónde está el global? ¿Qué describe esa promesa en términos globales? En el objetivo general, ¿listo? Entonces, yo tengo un objetivo general, ¿cierto? Entonces yo les diría a ustedes, listo, cojan su objetivo general y divídanlo en pasos, ¿listo? Pues nosotros ya hicimos parte de esa tarea. Entonces yo ya tengo mi objetivo general, que es mi promesa global, y yo ya la subdividí en objetivos, ¿listo? Entonces acuérdense que los objetivos específicos van con un verbo en infinitivo y tal. Entonces acá lo que hago es una adaptación de esos objetivos. ¿Cómo los adapto? Escribiéndolos en forma de bueno, no sé qué forma, no me acuerdo el nombre ahorita de la forma verbal, me disculparán ustedes porque el cansancio me tiene mal ahorita, pero lo que hago es, ese verbo que yo tengo, esa promesa de valor que yo tengo en infinitivo, la vamos a transformar, ¿listo? Entonces les voy a poner un ejemplo. Si mi primer objetivo es analizar el sector del software en Colombia para determinar las mejores opciones a través del método Delphi, entonces yo acá lo pongo de forma indeterminada. Análisis del sector software en Colombia. ¿Sí ven?
Aquí no tengo que establecer todos los elementos que tenía que tener en cuenta para el objetivo, que el verbo en infinitivo, que el propósito, que el medio, que el complemento, no. Acá compongo la idea formal, la idea principal en forma indefinida del sector software de Colombia. Entonces, de manera general, podríamos decir diseño del software. Esa sería la segunda etapa. Listo. Tercera etapa. Entonces, ¿cómo quedaría la tercera fase en este caso, Ani? Quedaría aplicación de la metodología ágil. Listo, eso es. Este es un caso especial, ¿no? Porque acá ya me están ligando cuál debe ser la metodología. Ya lo vamos a ver, eso es lo que vamos a ver en la segunda forma. Mientras tanto, estamos haciendo un ejemplo de la primera forma que en general aplica muy bien para los proyectos de innovación o de investigación. ¿Por qué? Porque en general cada investigación y cada proceso de innovación tiene sus propias particularidades. Por eso debemos casi que crearle una metodología a su medida. ¿Listo? Entonces, así les estoy enseñando cómo se crea una metodología. ¿Listo? El último objetivo, aplicación también podría ser, bien. O ejecución, más bien, ejecución me gusta más. ¿Listo? Esto es un ejemplo apenas. Entonces, así ya vamos a tener las 4 fases, ¿listo? Entonces, aquí lo que vamos a ponerles, antes de esto le vamos a poner fase 1, realización del análisis. Fase 2, diseño. Fase 3, aplicación. Y fase, bueno, acá le puse números romanos para chicanear, ¿no? Pero pues en realidad pueden ser números como los que ustedes quieran, ¿no? Entonces, ya tenemos las fases que me van a describir en qué dividí yo mi objetivo general. Si ven, conceptualmente, yo ya sé cómo dividir. Si yo llego a ustedes y les digo, listo, análisis, y este es el cómo, ¿no? Le digo, listo, hágame el análisis del sector de software de Colombia. ¿Ustedes saben por dónde empezar? ¿Sabrían por dónde empezar? Por el Ministerio de las TIC, ¿no? Exacto, pero no es una actividad, o sea, de por sí el análisis es todavía muy global. Entonces tenemos que especificarlo. ¿Cómo lo especificamos? A través de las actividades. ¿Listo? Entonces acá voy a dejar solo la fase 1, ya sabemos. Esto se repite con todas las fases. Entonces, le voy a hacer el ejemplo con la fase 1. Entonces, yo ya cuando digo análisis del sector software en Colombia, entonces digo, bueno, para hacer ese análisis, ¿qué tengo que hacer? Entonces, primero tengo que hacer revisar documentación, por ejemplo, lo que dijo Esteban. Él dijo Mintic, pero si vamos a hablar del sector software de Colombia, me parece más conveniente hacerlo sobre FedeSoft. ¿Listo? Después de revisar la documentación, digo, listo, ahora voy a hacer voy a evaluar las tendencias mundiales de software. Después voy a comparar las empresas de software en Colombia versus las empresas de software extranjeras. Y por último, lo que hago es realizar la documentación de los hallazgos, ¿sí o no? Entonces, acá vemos que ya pasamos de fases a actividades, a algo muy detallado, ¿listo? ¿Cómo yo sé que una actividad es una actividad? Porque es algo que yo ya no puedo subdividir más, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, incluso revisar la documentación de ese peso, todavía yo podría incluso ponerla más chiquita y decir, bueno, investigar en la página de FedeSoft tal documento, pero en general es una tarea muy específica, yo ya sé qué hacer ahí, ¿listo?
Evaluar tendencias mundiales de software. Yo ya sé que en algún lado tengo que buscar tendencias y hacer una evaluación de esas tendencias. Comparar. Bueno, entonces cojo lo que encontré en un lado, miro lo que está en el otro y lo comparo. Y al final realizo la documentación de los hallazgos. ¿Sí ven? Y de esa manera ya tengo un análisis de software del sector software en Colombia. Entonces, acá lo que hacemos es plantear 4 actividades por cada una de las fases. Adicionalmente, entonces acuérdense que esto va a estar compuesto, cada fase está compuesta por actividades pero adicionalmente también va a estar compuesta por entregables. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los entregables? Son las evidencias que yo voy a tener para la realización de que sí realicé esas actividades. En este caso, en el ejemplo de las actividades que acabo de borrar, ¿cuáles serían los entregables que yo tendría que podría realizar de ahí con base en lo que escribí? La documentación, ¿no? La documentación que... Gracias. Entonces, primero tengo una documentación del software en Colombia, pues tengo una documentación de los hallazgos, ¿sí o no? Entonces, de alguna manera, a mí lo que me va a salir de acá van a ser 2 documentos o 2 secciones que yo voy a meter en mi documento final. ¿Listo? Así yo ya sé incluso cómo voy a ir construyendo mi documento final. Si estamos hablando del diseño, ¿qué me van a salir? Pues los modelos que yo voy a realizar en una determinada herramienta. Si estoy hablando de implementar el software, ¿qué me va a salir? Pues el código fuente del software va a ser mi entregable de esa sección. Y la documentación de ese código fuente. De las pruebas, me van a salir unos casos de prueba, ¿cierto? Si yo estoy haciendo solo el análisis de software, ¿qué me van a salir? Unas historias de usuarios, ¿sí ven? Yo de cada fase debo tener al menos un entregable, ¿listo? Hay algunas que tienen 2 o 3 entregables, pero en general mínimo, o sea, una fase que no tenga entregable es una fase que no sirve para nada, porque entonces la voy a hacer para nada. ¿Listo? Todas las fases deben tener su respectiva salida. Entonces, ya sabe, yo tengo acá en la fase, pongo las actividades y pongo el entregable. Entonces, si ustedes ven esto de manera global, en esta primera forma, lo que yo voy a tener es una fase 1, voy a tener unas actividades, acá 1, 2, 3, 4, y voy a tener unos entregables que son derivados de estas actividades, 1, 2. Después voy a tener, bueno, una fase 2, una fase 3, una fase 4, por ejemplo, y acá voy a tener las actividades, y aquí voy a tener los entregables. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Pues, ¿por qué esto sí es una metodología? Porque miren, yo ya sé que empiezo por la fase 1, que hago la actividad 1, a continuación hago la 2, a continuación hago la 3, y a continuación hago la 4. Solo haciendo esas actividades, ya voy a realizar los entregables, porque están implícitos. Y así voy a seguir haciendo todas las actividades, y de acá, por ejemplo, al final, hago la actividad 1, actividad 2, hago la actividad 3 y hago la actividad 4. ¿Listo? Y ya de esa manera tengo todo el flujo completo. ¿Listo? En general, ¿qué es lo que yo recomiendo? A mí me gusta utilizar un esquema que yo se los había nombrado por allá en la primera parte, que se llama el esquema 1-4-4, que acá tiene mucho más sentido, que sería un objetivo general, 4 objetivos específicos y 4 actividades por objetivo. ¿Listo? Y acá incluso podríamos agregar al menos, o sea, más de un entregable. ¿Listo? Por cada fase también. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan un objetivo específico al cual no le puedan sacar mínimo 4 actividades, quiere decir que ese objetivo específico es muy pequeño.
Y si de un objetivo específico le salen 8 actividades, es porque ese objetivo específico es muy grande. ¿Listo? Ya con eso ustedes pueden conocer claramente lo que les dije alguna vez, que uno ya con la experiencia como que va sabiendo es un objetivo específico, no, ese tiene más cara de actividad, o este objetivo específico está muy grande, dividámoslo en dos. Eso es como la experiencia que uno va teniendo, pero al final en la mente lo que uno tiene es más o menos esto, ¿sí? No, ese objetivo específico van a salir como unas 10 actividades, no, está muy grande, toca partirlo, ¿listo? Y esa es más o menos la medida. Esto les queda a ustedes para toda su vida, ¿listo? Siempre que les pongan una tarea, deberían al menos poder dividir esa tarea, si la van a dividir en fases, en al menos 4 fases más o menos para que les dé un buen volumen de trabajo. Ahora vamos a ver la segunda forma, que es la que muy probablemente les va a tocar realizar a todos, ¿listo? Entonces, esta primera forma vimos que es un poco una metodología a la medida, ¿cierto? Porque depende de lo que yo vaya a hacer. Pues la segunda forma es cuando yo ya tengo una metodología planteada, ¿listo? Cuando yo ya tengo, cuando alguien más ya pensó por mí y yo me voy a acoger a esas buenas prácticas, que es el caso de casi todos nosotros que tenemos desarrollo de software. ¿Cuáles son los dos grandes grupos de metodologías de desarrollo de software que existen? Ágiles, ¿sí o no? Esas son las que están acá en la columna de ágil. Las clásicas o las tradicionales o las iterativas o las de la escuela, ¿sí o no? Las old school. En las clásicas, la característica es que en teoría yo conozco el resultado final desde el principio. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, estas metodologías entonces lo que hacían era, por ejemplo, yo le decía a usted, mire, necesito una página web que tenga una parte de usuario, entonces diseñaban unos módulos y diseñaban los casos de uso, entonces iban haciendo cada etapa. Entonces, para el análisis podían durar 5, 6 meses, 7 meses, para eso, y todo va súper bien documentado, y después va avanzando, y entonces etapa por etapa es muy robusta, ¿listo? Etapa por etapa van haciendo unas determinadas actividades, ¿listo? Entonces, para las clásicas, yo conozco el resultado, en teoría conozco el resultado final desde el principio. Quiere decir, desde el día 0 que yo arranco, las personas ya saben qué es lo que yo quiero conseguir, ¿listo? ¿No? Entonces, las clásicas es como si yo tengo acá un punto A, que es donde estoy hoy, y voy a un punto B, y por esta voy haciendo paradas, que van siendo las distintas fases, ¿sí o no? Es casi una metodología lineal. Eso lo trataron de mejorar, y hay unas que permiten iterar, pero igualmente siguen siendo muy robustas. Entonces, nombres de metodologías clásicas que ustedes se acuerden. Cascada. Cascada, que es la que todos conocemos, ¿listo? ¿Cuál otra? XP. No, esa es ágil. Por allá teníamos una, no sé si ustedes la vieron alguna vez, se llama RUP. Es una metodología muy centrada en la parte de documentación, bastante robusta. Tenemos metodología iterativa, la metodología incremental, y bueno, ahorita ya no me acuerdo más. Esas son las 4 principales que yo me acuerdo. Entonces, estas intentaron hacer mejoras. Entonces, la de cascada lo que tenía era una fase y arrancaba como en cascada, analizaba, con base en lo analizado diseñaba, con base en lo diseñado programaba, con base en lo programado probaba, y listo. Ya en RUP, entonces lo que se dijo fue, ellos lo que hacen es como un diagrama así, y entonces acá ponen análisis, diseño, implementación y prueba. Y entonces dicen, al principio yo necesito mucho al analista y después un poquito. El desarrollador entra en la mitad del análisis y después ya no lo necesito. El tester lo necesito un poquito para la parte de análisis, un poquito en el desarrollo y mucho acá en la parte final. Y el tester entonces entra por acá en la mitad del desarrollo y se mantiene hasta el final del proyecto. Ellos ya dijeron, no es tan así, sino que ya hay personas que tienen que involucrarse y quieren trabajar de la mano en diferentes fases. Ya fue un poco más formal.
Y ya en la metodología iterativa dijo, no, pero este no es un buen enfoque. Lo que yo debo hacer es poder volverme de alguna manera a alguna fase anterior. Entonces yo llego y analizo, y cuando hago el diseño yo puedo decir, no, mire, esto no quedó bien diseñado, corrijo y vuelvo a hacer el diseño. Y así puedo ir haciendo iteraciones en las diferentes fases, ¿no? Pero devolviéndome siempre a la fase anterior. Y en la parte incremental, entonces ellos dijeron, miren, que ahora ya me acordé de la otra, que esta es incremental. Antes de la incremental va una que se llama en espiral. Entonces, la metodología en espiral lo que decía era, vamos a coger el requerimiento más pequeño y vamos a empezar a desarrollar los requerimientos que estén al lado. Y después vamos hacen como un esquemita y van, entonces como que empiezan por un formulario, por ejemplo, por el registro de usuarios. Y de ahí entonces crean la tabla de usuarios, las validaciones, y después ya dicen, bueno, vamos entonces para el módulo de administración. Y empiezan a desarrollarlo el módulo de administración, y así, a medida que van avanzando, pues se llama en espiral, porque van desarrollando poco a poco. Y la metodología incremental dijo, mire, o sea, es una espiral muy chévere, pero no es tan práctico. Lo que debemos hacer es realizar este mismo proceso iterativo, pero por fases. Entonces, yo realizo esto, cojo un conjunto de requerimientos pequeño y hago esta fase. Después de eso, cojo un segundo conjunto de requerimientos y hago eso. Cojo un tercer conjunto y hago eso, y así sucesivamente, ¿listo? Y hasta ahí llegaron las metodologías clásicas. Las metodologías fueron evolucionando, y ya de acá hubo un gran salto, que por eso es lo que nos divide las metodologías en dos, que pasamos a las metodologías ágiles. Todo puede cambiar. Esa es la premisa de las metodologías ágiles. ¿Cuál es la clave de la metodología ágil? Que ellos parten de que el cliente sabe más o menos a dónde quiere llegar, o sea, él sabe cómo está hoy y sabe más o menos a dónde quiere llegar. Dice, bueno, yo quiero como un sistema que me haga tal cosa, pero por el camino puedo ir por acá, puedo ir por acá, me puedo devolver, puedo ir por allá, hago otra reunión, voy por acá, me devuelvo y ¡prum! Al final llego, ¿listo? Porque en las metodologías ágiles buscamos esta linealidad. En las metodologías ágiles buscamos adaptarnos a las necesidades del cliente. Y esto incluye proyectos que incluso cambian de lenguaje de programación cuando están desarrollando. Entre las metodologías ágiles más conocidas, ¿cuáles están? Scrum. Scrum, Kanban. ¿Listo? Kanban. XP. Bueno, está más que una metodología, Kanban es un apoyo, pero si la podemos contar, XP, Design Sprint. Listo. Son ejemplos de metodologías ágiles, ¿listo? Que la idea es que ellos van a realizar lo mínimo posible, lo más rápido, para que el cliente vaya viendo el avance. Es como ir a toda carrera, ¿listo? Entonces yo le entrego un poquito y hago, es como una mezcla de una metodología iterativa con una metodología incremental. Entonces yo hago todas las actividades, análisis, diseño, desarrollo, y vuelvo a empezar, y otra vez, y hágale sobre lo mismo, ¿listo? Entonces esa es la clave. Ustedes verían esto y dirían, no, pero ya todos son metodologías ágiles, ya quién va a utilizar metodologías clásicas. En el mundo real ustedes se van a dar cuenta que muchas empresas van a seguir utilizando metodologías clásicas. Aunque ellos digan que utilizan Scrum, que hacen Daily, Sprint, y que hacen Retrospective, y que hacen todo eso, en general, muchas de las empresas desarrollan así. Hacen el análisis, lo pasan al desarrollador, lo pasan, y no tienen esa iteración tan corta para entregar productos de valor al cliente, ¿no? Entonces, por eso es bueno que se familiaricen. Pero como ustedes van a tener acceso a esas metodologías en el mercado, la idea es que acá ustedes utilicen metodologías que los saquen de esa zona de confort, ¿sí o no? Entonces, por eso nos podemos centrar en metodologías ágiles. ¿Listo? La idea es que ustedes utilicen metodologías ágiles para su proyecto de grado. La idea es que los motivamos para que ustedes vean algo que ustedes sepan sabiéndolo hacer cuando se vayan de la universidad. ¿Listo? En general, de hecho, muchos de sus proyectos se adaptarían muy bien a la metodología clásica, ¿cierto? Porque pues
lo vamos a desarrollar en 4 meses, más o menos tenemos claro desde el principio qué lo vamos a hacer. De hecho, estamos haciendo un proyecto muy formal para saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, pero acá vamos a utilizar metodologías ágiles. Entonces, entre las metodologías ágiles, entre estas que están acá u otras que vayan a ver, ustedes tienen que elegir una para que implementen como base de su desarrollo de software, ¿listo? Porque queremos que tengan esa prueba de venga, vamos a buscar lo que es una metodología ágil y la vamos a hacer de manera ágil, ¿listo? Listo. Entonces, ya sabemos que partimos de una metodología, ¿listo? Entonces, por ejemplo, cojamos Scrum y XP, que son las que en principio conocemos. Entonces, casi siempre que ustedes me plantean la metodología de Scrum, ustedes me empiezan a hablar de los roles. Me dicen, no, mire, la metodología de Scrum tiene tales roles, tiene tales, bueno, ¿cómo los llaman? Ya no me acuerdo cómo se llaman, como rituales. Entonces tiene la reunión diaria, tal cosa, y tiene los siguientes artefactos, ¿cierto? Entonces ustedes muy chéveres llegan y me escriben los roles, el Scrum Master, el Product Owner, de los rituales, el Daily Sprint, el Sprint Review, el Retrospective y de artefactos. Entonces me hablan aquí del Product Backlog y de las historias de usuario, por ejemplo. ¿Listo? Pues en principio ustedes podrían decir, listo, ahí está la metodología. Y lo mismo, si se van a XP, de hecho XP también tiene unos roles, también tiene unas prácticas y tiene unos principios. ¿Listo? Entonces acá tienen unos roles también, unas prácticas como por ejemplo la programación por pares y no sé qué, y acá la del reuso del código y unos principios. ¿Listo? Entonces cuando ustedes buscan en general información sobre la metodología que van a elegir, encuentran algo parecido a eso. ¿Listo? Y es por esto que muchos usuarios dicen que ni Scrum ni XP son metodologías. Entonces, cuando lo plantean de esta manera, ustedes no están planteando una metodología, están planteando unas buenas prácticas, ¿sí? Es buena idea hacer el Daily Scrum. Eso es lo que confunden muchas empresas. Cuando ellos dicen, nosotros utilizamos Scrum, ellos lo que hacen es utilizar buenas prácticas. Ellos desarrollan en cascada, solo que hacen una reunión diaria para decir en qué van, pero sigue siendo metodología en cascada. ¿Listo? Entonces, es importante distinguir las dos cosas. Si ustedes entran y empiezan a investigar más y encuentran los libros de Scrum, por ejemplo, hay algo que se llama el proceso de Scrum. Y entonces es ahí donde ustedes ven que hay como una cosita así, una cosita así y una cosita así. Y entonces dice, empiezo con el sprint. Bueno, por acá tengo un backlog. Acá tengo un sprint. Acá hago una iteración. Y acá hago un review. Y aquí vuelvo a alimentar los. ¿Listo? Es algo así. No me acuerdo exactamente cómo. ¿Listo? Pero ya esto me parece más una metodología, ¿cierto? Esto ya me parece más como que, bueno, yo inicio con un sprint, hago una iteración, hago un review y lleno el backlog. ¿Listo? Ya se parece más a un paso a paso. ¿Listo? Y después tenemos la parte de XP. Entonces, con XP, lo mismo. ¿Listo? Ustedes inician con XP y entonces desarrollan. El proceso de XP, de hecho, es muy parecido al proceso en cascada. Al final, el proceso que proponen también es muy parecido, solo que al final incluyen otras cosas. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es ustedes coger la metodología y buscar el paso a paso. ¿Listo? Y entonces, ustedes lo que me van a hacer para la parte de los que van a hacerlo como la parte de investigación, solo se hace esa segunda parte. Ponen metodología, escriben cada una de las partes, las actividades y los entregables.
Para nosotros, los que estamos haciendo lo otro, entonces vamos a dividir la metodología en dos. La descripción de la metodología y la aplicación de la metodología. Entonces, acá en la parte de arriba, entonces esto sería como, si esto es el capítulo 3, esto sería el 3.1 y esto sería el 3.2. Entonces, en la parte de la descripción de la metodología, ustedes me dicen específicamente qué es lo que dice la literatura sobre la metodología. Entonces, bueno, es una metodología ágil y acá sí pueden poner 3.1.1, roles, 3.1.2, prácticas, 3.1.3, artefactos. ¿Listo? Pero pues esto es una aplicación de la metodología, pero pues ustedes no tienen que ser tan estrictos en la aplicación de la misma. Las reuniones de seguimiento de proyectos cada 15 días y las reuniones de planeación de actividades del equipo, hay algo que se llama el daily sprint, ¿cierto? Que es la reunión que se hace todos los días para planear las actividades que van a llevar a cabo durante el día. ¿Listo? Listo. Para los que están en grupo, por ejemplo, un daily sprint es inviable. Es inviable porque ustedes tienen otras responsabilidades. ¿Listo? Entonces, el otro semestre, aunque van a estar trabajando en esto, también van a tener materias. Entonces, decir que se van a reunir todos los días es algo muy loco. Entonces, lo que ustedes pueden poner acá es decir, por ejemplo, ustedes describen la metodología y entonces, entre las prácticas, describen el daily sprint. Dicen, es una reunión que se realiza diariamente. Todo debe ir con su respectiva referencia bibliográfica, ¿no? Ustedes no se van a inventar nada. Y entonces, al final, lo que hacen es poner, por las particularidades del proyecto que estamos desarrollando, se van a realizar los daily sprint, por ejemplo, cada 3 días para poner las actividades de 3 días. ¿Esto en qué está justificado? En que ustedes tampoco, este trabajo de grado no necesita que ustedes estén 8 horas trabajando en lo que van a hacer. ¿Listo? Esto es por secciones. ¿Listo? Lo mismo el sprint, digamos, el hecho de plantear un sprint implica que ustedes van a hacer una planeación, una retrospección, todo un conjunto de rituales. Y en Scrum les dice que cada 15 días hagan un sprint. Eso quiere decir que en los 4 meses que dura el proyecto, ¿cuántos sprints deberían hacer ustedes, según Scrum? 8. 8 o 7, ¿no? Exacto. Ustedes van a tener demasiado trabajo, se los aseguro, para ponerse a hacer 8 veces el acta del retrospective, las lecciones aprendidas, todo eso, ¿listo? Como este es un ejercicio académico, por ejemplo, ustedes pueden decir, las reuniones del daily van a ser semanales, se van a hacer el sábado en la mañana, a tal hora, pero si le ponen hora y le ponen día, ¿listo? Y por ejemplo, si acá en otra de las prácticas, por ejemplo, está el sprint, entonces ustedes dicen, debido a las... Bueno, entonces empiezan diciendo, el sprint que sugiere Scrum es de 15 días, y la cita bibliográfica. Por las particularidades del presente proyecto, se van a realizar a través del proyecto 2 sprints. Y ya, yo no haría más, yo haría un sprint de mes y medio prácticamente. ¿Listo? ¿Por qué? O de 2 meses. ¿Por qué? Porque pues eso les va a permitir que tengan menos carga en la documentación, pero al final sí van a implementar las prácticas. ¿Listo? Es importante que sepan a qué se están comprometiendo. ¿Listo? Porque si, dependiendo del jurado, eso les puede pesar después. Yo soy un jurado mamón. Cuando yo evalúo trabajo, y ustedes quedan sorprendidos porque me ven aquí todo relajado, ¿cierto? Pero cuando yo he evaluado varios de los trabajos que he ayudado a construir el anteproyecto, ¿listo? Y si ustedes en el anteproyecto a mí me dijeron, mire, vamos a hacer, como me dijo Sergio ahorita, voy a hacer reuniones todos los días. Yo literalmente cuento los días hábiles del semestre, y digo, si ustedes hicieron reuniones diarias, necesito la evidencia de que hicieron las 42 reuniones que están acá registradas. O un acta, o la citación de la reunión en Google Meet, o no sé.
pero tengo que ver la evidencia de que hicieron esa reunión. ¿Listo? Entonces, ahí es cuando ustedes tienen que tener cuidado con qué es lo que se están comprometiendo. ¿Listo? Entonces, ya saben, acá van describiendo, entonces, por ejemplo, en roles, si ponen el Product Owner, entonces dicen, en este caso el Product Owner va a ser el señor de la empresa, que se llama de tal manera, y vamos a tener reuniones cada tanto tiempo. El Scrum Master, no, vamos a alternarlos. En el primer sprint, por ejemplo, Darío va a ser el Scrum Master y en el segundo sprint, Ani va a ser el Scrum Master y cada uno debe seguir sus responsabilidades. ¿Listo? Si se dan cuenta, esta primera sección es buenas prácticas van a implementar ustedes de la metodología. De lo que le dice la metodología, qué buenas prácticas van a realizar ustedes. Estamos hablando únicamente de prácticas, no hemos hablado nada de paso a paso. ¿Listo? Entonces, acá me colocan qué buenas prácticas van a implementar y cómo las van a implementar. Por ejemplo, si implementan XP, ¿listo? Pues, por ejemplo, digamos que Iván por tramar, entonces me pone, o Esteban por tramar, entonces me pone, no, vamos a aplicar la metodología XP. ¿Listo? Entonces, ustedes me plantean la metodología XP y en esa metodología hay una práctica que se llama programación por pares. Entonces, es que literalmente yo siento a dos programadores y uno programando y el otro va mirando y corrigiéndole y después intercambian en intervalos de media hora. ¿Listo? Y si Iván va a trabajar solo y me dice que va a hacer programación por pares, ¿eso qué me quiere decir? Con un espejo. Sí, claro, con un espejo, sí. Soy bipolar. Esto quiere decir que no es capaz todavía no fue capaz de ni siquiera leer la metodología y pensar cómo le iba a implementar, ¿no? Entonces, en ese caso, si él quisiera implementar XP, pues esa es una de las prácticas que no va a tener en cuenta. Después seguimos con la segunda sección, que es la aplicación de la metodología. ¿Listo? Entonces, en general, en la aplicación de la metodología siempre hay un gráfico. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, el gráfico de XP, si no estoy mal, es como así. No, el de XP es como un bloque, creo. Yo ya no me acuerdo cómo es que se encuentra, hace mucho que no. Y el de Scrum es así como un procesito y hace una iteración y termina siendo una flechita. ¿Listo? Entonces ustedes empiezan diciendo, este es el proceso metodológico que nosotros vamos a llegar a cabo. ¡Pam! Y me ponen ahí directamente la imagen de la metodología. Y ahora, con base en lo que me ponen acá, entonces me van a poner las fases. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si ustedes acá dijeron que van a aplicar Scrum y van a hacer 2 sprints, entonces van a tener 2 fases grandes, que son el sprint 1 y el sprint 2, ¿cierto? Que serían los 2 grandes procesos que yo voy a tener. Y entonces, dependiendo de lo que tengo acá, entonces ahora sí, en el proceso que yo mostré, entonces lo primero que yo hago es hacer una reunión de inicio. Entonces, me ponen acá, reunión de inicio, desarrollo, por ejemplo, o iteración de desarrollo, reunión con el Product Owner, y por último, la actualización del backlog. Pero como este es el primer sprint, antes de la reunión de inicio yo tengo la creación del backlog. Entonces, así ya me ponen para esta fase el paso a paso. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este sería la fase y estos serían los pasos de los que habíamos hablado. Primero, entonces ya no estamos hablando de creación del backlog, sino crear el backlog. Después, reunirnos inicialmente. Después, realizar el desarrollo o desarrollar el software. Por ejemplo, por acá metida o acá en esta, podemos tener los daily, las reuniones de daily, que va a ser otra actividad, y acá esta va a ser la quinta y esta va a ser la sexta. ¿Listo? Y entonces, así ustedes ya me describen
cuál es la fase, cuál es el sprint que van a realizar y cuáles son las actividades que van a realizar para completar ese sprint, ¿listo? Y si hacen el sprint 2, pues es casi que un copy-paste de este sprint 1, ¿no? Porque va lo mismo, solo que ya tienen creado el backlog, entonces ya no lo crean. Empiezan con la reunión inicial, siguen con el daily y quedan las otras actividades. Y entonces, así claramente, cuando lleguen acá ya saben que empiezan por la primera, se van a la segunda, van a la tercera, bueno, acá me equivoqué, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y de ahí pasan al siguiente sprint y van realizando uno a uno las tareas, y ahora sí tengo un paso a paso. Si es XP, lo mismo, XP entonces está dividido en análisis, desarrollo, entonces ponen acá 3.1 análisis y me describen cuáles son las actividades que van a llevar a cabo, mínimo 4, ¿listo? Y de lo que tenía anteriormente, ¿qué me hace falta? Ya tengo el paso a paso, ya tengo las fases y ya tengo las actividades que son las que me dan el paso a paso. ¿Qué me hace falta para terminar y que mi metodología quede completa? ¿Un entregable? Gracias. Al menos un entregable. ¿Listo? Entonces, si quieren, pueden dividir este 3.21 en 3.2.1.1 actividades y 3.2.1.2 entregables. Y ya. Y me escriben cuál va a ser el entregable de este sprint. Entonces, en este sprint vamos a entregar el valor actualizado, las historias de usuario y el desarrollo de los primeros 2 módulos. Listo. Y en el segundo sprint vamos a desarrollar el módulo 2 y 3, vamos a hacer pruebas con el usuario y vamos a hacer una documentación del software. Listo, se acabó. Ya con eso tenemos. Entonces, el trabajo adicional que tienen que hacer en este caso ustedes, con respecto a los de investigación, es que deben hacer la descripción de las buenas prácticas que van a aplicar y abajo, con base en esas buenas prácticas, me aplican cuál es el proceso metodológico que van a realizar. Entonces, por ejemplo, los que van a utilizar la metodología Design Sprint de Google, entonces ellos proponen hacer productos semanalmente, ¿listo? Entonces dicen, el día 1 hacemos esto, el día 2 hacemos esto. Entonces ustedes pueden decir, no, nosotros no lo vamos a hacer semanal, sino cada 20 días. Entonces, en los primeros 4 días va la identificación de la necesidad, en los siguientes 4 días hacemos la validación, en los siguientes 4 días hacemos el desarrollo de un prototipo, en los siguientes 4 días validamos y en los últimos 4 días le entregamos al cliente. Y entonces en ese caso, como son 3 meses de desarrollo, entonces vamos a alcanzar a hacer 3 iteraciones de Design Sprint, ¿listo? Y me deben escribir acá cómo hacer ese proceso metodológico.